Entrevistas imposibles. Encuentros con los personajes de la historia. Ave o Caius Julius César Octavianus Augustus. ¿Puedo preguntarle qué está escribiendo? Las res gestae divi Augusti, un breve resumen de mis hazañas, así como una especie de testamento espiritual. Pero vamos rápido, no tengo tiempo que perder. El Principado requiere atención y trabajo constante. Compréndame, aún estamos en rodaje. Lo entiendo perfectamente, Augusto Emperador. Pero, ¿comenzamos la entrevista? Cuando quiera, todo lo que pueda servir para la difusión de mi buen nombre y para mi propaganda, siempre será bienvenido. Bien. Heredero e hijo adoptivo de Julio César. Usted es considerado el primer emperador romano, digno de tal nombre. El fundador y autor del Novus Status, es decir, el Principado. Hábleme de este nuevo sistema de organización política de Roma. ¿Qué fue y sobre qué se basaba el Principatus? Mi tío abuelo y padre adoptivo Julio César fue el revolucionario creador de un mundo y de un sistema sociopolítico completamente nuevo, pero su figura aún estaba demasiado ligada a la idea de las sangrientas guerras civiles y de los conflictos entre partidos. Yo fui el único capaz de asumir la responsabilidad de apoderarme y arrancar con fuerza a los demás del legado político de Julio César, convirtiéndome en el autor del Novus Status, basado en la introducción de dos nuevos conceptos fundamentales: la potestas y la autoritas. Mi historia política debe defenderse como una historia de las vías de que Octaviano desbloqueó, transformando la revolución cesariana en un estado monárquico, dándole un aspecto formal y, por excelencia, carismático, es decir, Augustus. Usted, oriundo de Velletri, ha logrado realizar algo increíblemente difícil en una ciudad como Roma. Me explico mejor. Gracias a usted se ha introducido en Roma un motivo helenístico oriental o incluso persa, el motivo del Salvador, de orígenes casi divinos. ¿Cómo lo logro? Porque si bien fui un soldado mediocre, siempre me demostré como un político implacable. A los 18 años ya era un político consumado y después de Julio César intuí que era necesario propagar el inicio de una nueva era, considerando oportuno ofrecer a la cansada humanidad, abrumada por las guerras civiles, un salvador bajo las apariencias de restaurador. Su obra es aún más notable si se piensa en la tradicional repugnancia de los romanos para reconocer a la manera helenística la posibilidad, aunque lejana, de que un hombre, por excepcional político o héroe mítico que fuera, pudiera ser divinus o divus. Yo, sin ser antoniano, ni un amigo de los conjurados, era simplemente Gaio Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, el hombre que él mismo habría nombrado teniente militar en la expedición contra los partos si no hubiera sido asesinado. Esa fue mi mayor fortuna.
Me moví como un astuto jugador de ajedrez, previniendo y anticipando siempre 2 o 3 movimientos a mis oponentes. Julio César no había elegido mal. Lo había visto bien al adoptarlo como hijo. En el 44 a.C., al enterarse del asesinato de Julio César, querido Augusto, podría haber arriesgado optando por la venganza de su padre adoptivo al frente de su ejército, pero no lo hizo. ¿Por qué? Los senadores dudaban, pero el centurión Cornelio, jefe de mi embajada, levantó su mando y, mostrando la empuñadura de la espada, dijo: esto lo elegirá cónsul. Si no lo hacen, váyanse. Sin mencionar, además, la difícil e ingrata tarea que durante el segundo triunvirato Lepidio y Antonio le confiaron, seguramente tratando de ponerlo en una situación complicada: la distribución de tierras a los veteranos. ¿Cómo enfrentó esta situación? Pues con fría determinación. A los lamentos de la burguesía despojada, incluidos Virgilio, Propercio y Tíbulo, respondí haciendo cortar la cabeza del cadáver de Bruto y la envié a Roma como advertencia a esas mismas burguesías urbanas reacias a aceptar mis medidas políticas. Antes de llegar a hablar del apogeo de su poder, hablemos de sus derrotas militares. ¿Cuántas y cuáles fueron las que ha sufrido en toda su vida? Solo 2, y ambas en Germania, debido a mis tenientes Logio y Varo, mientras que en la de Logio fue mayor la infamia que el daño, la de Varo fue realmente funesta. Fueron aniquiladas 3 legiones. ¿Sabe lo que eso significa? Supone casi 18.000 hombres perdidos en esa maldita selva del Teutoburgo, con la totalidad de los altos mandos y los refuerzos incluidos. Me quedé tan conmocionado por el dolor de la rabia que dejé crecer mi barba y mi cabello durante muchos meses, y a menudo golpeaba mi cabeza contra los umbrales de las puertas gritando: ¡Varo, Varo! ¡Devuélveme mis legiones! Emperador, en cierto momento de la historia de Roma, y por ende del mundo entero, aparecen en la escena del teatro político 3 figuras: Augusto, Antonio y Cleopatra. Su avance contra Antonio, quien huye hacia Egipto, parece asumir los rasgos de una larga persecución, en la que el fugitivo mismo, Antonio, parece fatalmente marcar y abrir el camino para la captura y conquista del perseguidor. Usted, por supuesto. ¿Qué recuerda de esta persecución? Recuerdo mi cuidadosa propaganda político-cultural en relación con la orientalización de Antonio, con una suma de recursos propagandísticos, gracias sobre todo a Virgilio, Mecenas, Asinio, Polión y Agripa, y oportunos actos de fuerza, creé una base sólida para una nueva guerra civil, con una diferencia sustancial respecto a las épocas anteriores. Ah, sí, ¿y cuál fue la diferencia? La guerra contra Antonio se basaba en una conjura, es decir, un juramento de lealtad que confirmara mi posición como jefe supremo del ejército romano y de Roma contra Antonio y Egipto. La intensa y febril actividad propagandista de Agripa y Mecenas, en particular, logró que esa conjura fuera espontánea. Fue usted un verdadero estratega político. De hecho, llegó a comprender rápidamente que tal campaña cultural contra Antonio y Cleopatra sería facilitada por las recientes acciones del propio Antonio. Por otro lado, no había comprometido este último su prestigio ante sus propios seguidores con la afectada resolución de repudiar a Octavia, mostrando preferencia por la egipcia sobre su Luxor romana. Exacto.
Admito haberme revelado diabólica y genialmente al combinar el matrimonio de mi hermana Octavia con Antonio. Además, mi acción propagandística hizo que la guerra se declarara a Cleopatra y no a Antonio. Era mi intención el inculcar en las mentes de los romanos que las guerras civiles ya habían terminado y que Antonio, habiendo preferido el mundo egipcio a Roma, era un enemigo público y al mismo tiempo un extranjero. Realmente una obra maestra de estrategia político-cultural. Felicitaciones. ¿Cómo concluyeron precisamente los eventos? Las miserables alianzas helenístico-orientales de Antonio no resistieron la prueba de fuego de una gran guerra y de tal lección pudo extraer ya las consecuencias. Los sueños del viejo cesariano se desvanecieron con una novela por entregas en el trasfondo de una Alejandría a merced de sí misma, ciudad donde se habían refugiado. Antonio se hirió a sí mismo tras la falsa noticia de la muerte de Cleopatra. Esta última, cuando conquisté Alejandría, tras vanos intentos de negociar conmigo, se suicidó, dejándose morder por unas víctimas. Y usted se convirtió desde el 31 a.C. en el dueño del mundo. Su larga marcha a través de tierras lejanas a Roma ha demostrado al mundo un enemigo, Antonio, que parecía confesar solo su debilidad y la estrepitosa grandeza del perseguidor. La historia, en estos vastos espacios y momentos, llenos de la fuga del futuro derrotado y la implacable caza del futuro vencedor, parece reducirse a un trágico duelo, a un drama y una epopeya individual. Su victoria, ilustre Augusto, fue la victoria de la urbe y de toda Roma, la garantía de que nunca el Imperio Romano podría buscar su equilibrio y su centro en otro lugar. Entonces, emperador, ¿cómo ocurrió el nacimiento del Principado? La victoria de Actium y la conquista de Egipto señalaron ya una nueva era. El mundo está finalmente en paz y si no hubiera sido la vieja burguesía, la misma de los despojados, la nueva de los soldados, yo lo habría hecho pacíficamente, imponiendo la paz, incluso con las armas. Los propietarios celebraban mi triunfo, la nobilitas. Me reconocía plenamente y ya era el detentador absoluto de la res pública, pero ¿sobre qué fundamento jurídico? Eso mismo trataba de explicarme yo a mí mismo, pero al final lo conseguí. Solo un concepto religioso y constitucional al mismo tiempo podía fundamentar tanto el Principado como mi posición política con las nuevas exigencias constitucionales. Un hecho que unificara los presupuestos sacerdotales, el augurium salutis, el augurio de salvación, pero la solución definitiva podía buscarse exclusivamente en el logro de un título que diera al carisma religioso un contenido institucional. El título sería Augustus y su contenido la autoritas, es decir, la autoridad. Estoy cautivado por su lúcido razonamiento político-institucional y por su determinación. Continúe, por favor. La solución llegó al 27 a.C. Era el 13 de enero y, restituida la res pública al Senado y al pueblo romano, se pasó a discutir sobre la organización constitucional de mi posición como monarca. Se insistió en el concepto de autoritas. De los otros cónsules y procónsules tenía potestas, pero con más autoritas. Era aquí precisamente donde radicaba el fundamento de mi poder
un concepto de poder orientado, evidentemente, hacia una significación decididamente monárquica, no tribuno de la plebe. Sin embargo, tenía potestas de los tribunos, aunque muy diferente a la del tribuno normal, pero mi autoritas convertía esta potestas en una realidad constitucional nueva, la nueva realidad pacífica que los ciudadanos romanos buscaban para salvaguardarse del oscuro, trágico destino de las guerras civiles. Así, por tanto, se conservaba la forma republicana y se aseguraba la autoridad monárquica. Una estrategia perfecta y una lógica inexpugnable, sin duda. En cambio, ¿cómo fue la elección del nombre Augusto? El origen y la consiguiente oficialización del título. El 16 de enero del 27 a.C. recibí en el Senado por parte de Munacio Blanco dicho título, es decir, el mismo título del Augurio Augustus con el que fue fundada Roma. Obviamente, también la propuesta de Blanco fue una puesta en escena programada por mí. Me disculpa. Entonces, en este sentido, usted representaba un nuevo Rómulo al asumir para sí mismo el mismo título del augurio romuleo. Precisamente, en general, el título de Augustus era entendido en un sentido pasivo como venerado, con fuerte y marcada coloración místico-religiosa. Bueno, la entrevista termina aquí, emperador. ¿Puedo pedirle que me dé un consejo o sugerencia útil en la vida? Sí, sí. Le citaré un verso de las Fenicias de Eurípides. Un líder cauteloso es mucho mejor que uno audaz